Amigos, ¿saben cuál fue el rol de la mujer durante el proceso de la independencia del Perú? El día de hoy hemos llegado hasta el Centro Cultural de la provincia de Pisco, puesto que la historiadora María Inés Valdivia Acuña disertará sobre este importante tema en la cual busca revalorar este papel fundamental que cumplió la mujer peruana en este proceso libertario de nuestro país. Sabemos que José de San Martín pues desembarca en Paracas el 8 de septiembre del año 1820, establece su cuartel general acá en Pisco y luego el 23 de septiembre llega a Chincha, en la cual numerosos soldados se unieron al ejército libertador en Chincha Baja, Tambo de Mora y Chincha Alta. Entonces estaremos atentos a la disertación de la doctora aquí en el programa Chincha en la Historia. Ella es doctora en Historia por la Universidad Federal Río Grande do Sul. El tema de hoy será las mujeres en el proceso de la independencia del Perú. Muchas gracias por haber venido, la recibimos con un aplauso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su tiempo, por su interés en un tema tan interesante, tan importante como es el tema de las mujeres. En primer lugar quiero agradecer al colectivo Pisco, al Bicentenario y al Futuro, que creo que está haciendo una obra extraordinaria, no por haberme invitado, sino porque me parece estupendo ver niños y niñas que están tan interesados en el arte de la declamación y especialmente en contenidos tan didácticos que tienen relación con valores importantes como la patria, como la familia, las mujeres y también los contenidos regionales que son sumamente relevantes para conocer nuestra historia, nuestro pasado. Como todos los maestros y maestras y los padres de familia también saben, toda persona o toda nación que ignora su pasado, ignora también sus problemas y tiende a repetirlos. Muchas gracias al presidente de este colectivo, Pisco el Bicentenario y el Futuro, Martín Casavirca, quien es un extraordinario periodista, conocido también en el ambiente académico, intelectual y del activismo literario. Muchísimas gracias entonces a ustedes. Yo voy a tratar de ser lo más didáctica posible con un tema que creo que es importante, porque sí, la señora que me antecedió, la primera señora que presentó este evento, señaló que hoy tenemos una presidenta mujer. Bueno, vaya, no sabe cómo llegó, pero es importante tomar en cuenta que en América Latina han existido ya presidentas mujeres. Michelle Bachelet, para el caso de Chile, también Cristina de Kirchner, de pronto, en el caso argentino, América Central, en fin. Hay naciones que es Dilma Rousseff, para el caso de Brasil. Y entonces, al margen de las posturas políticas, es importante tomar en cuenta que las mujeres, así como los hombres, tienen la posibilidad de poder acceder al poder y representarnos o representar a parte de la colectividad de su respectiva nación. Entonces, ¿cuándo y por qué es importante este tema? Yo soy historiadora, mi especialidad es historia y género, historia de las mujeres, trabajo temas que tienen que ver siempre con las mujeres, y cuando uno habla de género, ya no habla solo de mujeres, sino también de hombres, de cómo el género afecta, ¿no?, las relaciones humanas en determinados grupos sociales. Vamos a ver entonces el tema de hoy. Siguiente, por favor. Primero les voy a señalar que este es un tema muy interesante y que desde la perspectiva de historiadores, académicos y en general, por el motivo del Bicentenario, que todo el mundo sabe, en estos momentos nosotros estamos celebrando y conmemorando a la vez, ¿no? Celebrando porque es un acontecimiento político sumamente relevante y conmemorando porque también cobró vidas, muchas vidas, de ambos lados, del lado realista y del lado libertario, del lado de los independentistas. No fue un proceso fácil, porque a pesar del acontecimiento en 1821, que se sella en 1824, con la batalla de Junín y Ayacucho, la independencia no solamente es un acto, un acontecimiento, la independencia es un proceso.
Construir la república, que fue el modelo por el que finalmente apostamos, ha sido muy difícil. La república implica la virtud ciudadana, la noción y la aplicación no solamente de la cultura de los derechos, a los que accedimos en 1821 y luego en el 24 definitivamente, sino también la cultura de los deberes, que son tan o más importantes para construir una nación. Cuando uno dice deberes, deberes de pagar mis impuestos, deberes de respetar al otro o a la otra, el deber de ser un buen hijo, de ser un buen estudiante, un buen maestro, los deberes cotidianos. Ese es el tema de la ciudadanía. Y la república como sistema político es importante, está en la Constitución, pero la república como sistema de valores es mucho más difícil. ¿Cómo contribuimos las mujeres a esa construcción? En principio, la independencia no fue un proceso fácil. Hoy tenemos una imagen bastante lírica, romántica muchas veces de la independencia, pero en la independencia les estoy señalando que fue un proceso. Un proceso significa que los actores no siempre estuvieron tan seguros de la ruta que iban a seguir en términos políticos. Entonces, porque además había muchos vaivenes políticos. En realidad, nosotros estamos viendo elementos que van anunciando, ¿no? O que van dando cuenta. Uno de los niños señaló a Juan Pablo Vizcarra Guzmán, por ejemplo. Por ahí alguien de pronto señala a Micaela Bastidas, o a Tomás Atito Condemaita, en fin, a distintos héroes, precursores, en fin. Pero tener una claridad sobre qué iba a ocurrir la independencia no es tan así. La claridad la podemos haber tenido ya probablemente en el 22, en el 21, ¿no? En el 20 San Martín, porque viene de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la corriente libertadora del sur. San Martín es un actor y espectador de lo que está sucediendo en el Cono Sur, lo que será después Argentina, lo que será después Chile. Son años difíciles, alcanza su independencia tanto las Provincias Unidas del Río de la Plata como también Chile, pero una independencia que no está por un camino firme todavía. Para consolidar esa independencia necesitaba destruir el sistema colonial, necesitaba sacar del terreno político a España, porque España era el imperio, ¿no?, más importante en ese contexto. Estaba en una crisis, es cierto, pero el Perú era parte del imperio español. Y entonces, y del otro lado estaba el imperio lusitano, ¿no?, que es el imperio portugués, otra mirada también imperial. Entonces era gravitante sellar la independencia con el Perú, porque en el Perú se concentraba, según un historiador, Mario Góngora, muy importante, un historiador chileno bastante tradicional, pero esta aseveración yo sí creo que vale para el Perú, que decía lo siguiente: en el Perú concentra una élite que además es más homogénea que en el caso de Chile, era chileno. Y entonces siempre veían por la dimensión territorial, porque era todavía un poco el centro del sistema colonial, o el sistema virreinal, si ustedes quieren decirlo así. Entonces congregaba un espacio territorial, un espacio demográfico, congregaba además una suerte de ideas, una élite y élites locales, además, ciertos márgenes de autonomía en el tema productivo. Y entonces esta situación pues era complicadísima para especialmente aquellas naciones recientes que estaban emergiendo, que eran por ejemplo Chile en el sur, o lo que será más adelante Argentina también en el Cono Sur. Y en esta situación de vaivenes, de idas y vueltas, las mujeres tuvimos una gran actuación. No solamente los hombres de hecho. Los ejércitos en general eran ejércitos masculinos. También los líderes de la independencia eran hombres, o sea, eso es innegable. Las discusiones políticas, las discusiones teóricas, las reflexiones eran entre hombres también. Pero las mujeres también estuvieron involucradas porque parte de la vida social es inevitable. Están las familias, así como hay ejércitos regulares, hay milicias, es decir, las personas que están a favor de la independencia de pronto necesitan, ven que es importante aportar, o San Martín u otros generales les van pidiendo aporte para la causa, y entonces son hacendados, muchos de ellos, bueno, que son pro-independentistas,
van y a sus hijos, a su familia, o también a sus esclavos o a sus empleados, pues dicen vamos a trabajar por la causa de la independencia. Y por otro lado también están los esclavizados, que ven con interés cualquiera de las dos posturas, tanto la realista como la independentista, porque de ambos lados hubo mucha prensa. Nadie dice si fue realmente para cumplir por el lado realista, pero hubo prensa importante que propició, difundió, ¿no?, en esta batalla por las ideas, la posibilidad de que aquellos que se integraran a su respectivo grupo, en términos ya militares, podían obtener la independencia. Bueno, estos ejércitos no regulares iban acompañados de mujeres. ¿Por qué? Tener un caballo, alimentarse, tener ropa, salir herido, quien te cuide la retaguardia por si alguien te quiere asesinar. Entonces, ¿en quién confías más? ¿En tu esposa? ¿En tu pareja? ¿En tu hija? ¿En tu hermana? Entonces, estos ejércitos no regulares iban acompañados de sus esposas, de sus señoras, de sus parejas, o de sus hijas, o de mujeres de la familia, conocidas en la historiografía como rabonas, ¿no? Pero hay que resaltarlas muchísimo y vamos a entrar a esto. La historiografía peruana viene ocupándose de este tema especialmente desde, en realidad desde el 2012, por el tema de lo de Cádiz, y después bastante interés en relación a que iba señalándose el tema del bicentenario. Vemos, por ejemplo, algunos autores que siempre es importante que ustedes se familiaricen. Sus textos están en internet, los niños especialmente, cuando quieran saber sobre la historia de las mujeres, de las chicas, de las niñas, de las que participaron en la independencia, bueno, que sepan que existen las historiadoras como Sara Beatriz Guardia, como Claudia Rosas, Daniel Morán y María Aguirre, el proyecto La Independencia es mi pueblo, que tiene un trabajo, lamentablemente no recuerdo el nombre, de una iqueña sobre Ica, la independencia en Ica, muy bonito, es un trabajo muy bonito, bastante detallado. Y otros autores como Fanny Arango, Hugo Contreras, Cruces, Nelson Pereira, por la independencia en el ámbito regional, a la par de una serie de libros que son sumamente relevantes e importantes, ¿no? Claudia Rosas desde ese tiempo, desde la Universidad Católica, viene impulsando estas publicaciones sobre la independencia. Y en el caso de Sara Beatriz Guardia, también sobre la historia de las mujeres. Ella hace años que enfatiza la necesidad de historiar la historia de las mujeres, porque lo que no se recuerda se olvida, y entonces aparecemos las mujeres como que nunca hicimos nada, e hicimos mucho. Lo que pasa es que la historia nos ha deshistorizado, y cuando se deshistoriza un proceso, hay ausencias, y entonces nosotros no podemos reclamar derechos, porque no existimos, no estamos. Lo que no se nombra no existe. Entonces es necesario hurgar en las fuentes primarias, secundarias, orales, en las evidencias arqueológicas, arquitectónicas, en el patrimonio, para saber si estuvimos, dónde estuvimos y qué hicimos en ese contexto hoy de la independencia, pero de distintas cosas, de la educación, de la vida social, en fin, de la vida organizativa. Siguiente, por favor. Ahí ven algunas de las carátulas de estos libros que son muy importantes, todos están colgados en la internet, tienen distintos artículos, no solamente obviamente sobre el Perú, pero también tienen sobre otros espacios, y nos van dando una idea de que las mujeres sí estuvimos y muy activas, muy frenéticas, muy intensas, muy participativas, involucradísimas. Hay mujeres que leían, hay mujeres que organizaban veladas, tertulias, hay mujeres que veían con mucho interés desde los conventos la situación política del país, no por el hecho de estar en la vida conventual se retraían solamente a la parte de la oración. Los conventos en un proceso de crisis o de guerra son pues un espacio, una comidilla para poder circular ideas. Entonces las mujeres son elementos muy importantes que, aunque no están muy familiarizadas con la pluma o les está vetada la pluma, el hecho de escribir, tienen boca y pueden disuadir, pueden influenciar o también pueden activar muchísimo
son correo, llevan, además la indumentaria de las mujeres era muy diferente de ahora que estamos muy livianas, pero llevábamos corsé, llevábamos pañolones, llevábamos faldón tras faldón tras faldón, y entre faldón y faldón escondíamos cartas también, de uno u otro lado. Podíamos llevar fusiles, podíamos llevar armas, en fin. Entonces eran grandes cuidadoras. Entonces es interesante conocer que las mujeres están, sea por los vínculos familiares, sea porque los vínculos de paisanaje, o por posición propia, porque sintieron que la independencia era algo que realmente las podía beneficiar. Veían que el sistema anterior, que era el sistema que estaba vigente en ese momento, que era el sistema colonial, era un sistema que no les daba salida a sus problemas locales, que valoraba más la presencia de los gachupines, de los españoles, de los extranjeros, pero no de la presencia de la mano de obra local, el trabajo local o de las mujeres locales. Bueno, ahí hacemos algunas obras, ¿no? En esta historiografía es bien interesante ver que es una población muy dinámica, ¿no? Una población en bastante movimiento, que está muy atenta a las noticias, porque las noticias hay que entender así, no tenían internet, no tenían televisión, entonces todo gira en torno al rumor, al primer periódico que llega, a veces desde España, para enterarse de una noticia en España, pasaba un mes, 2 meses, son noticias con atraso, en un mes, 2 meses ya habían depuesto a otro, o el rey ya había tenido otro comportamiento, entonces, o habían perdido también en el ámbito regional, las noticias no vienen tan rápido, entonces todo gira muchísimo en torno al rumor, y se puede decir que la prensa fue un instrumento muy importante para la difusión de las ideas de la independencia. Vamos a ver un poco. Sí. Sobre las mujeres, los arquetipos que estuvieron vigentes en la época, en el proceso de la independencia. Bueno, el primer arquetipo es muy interesante porque viene con valores de la ilustración. La ilustración es un fenómeno que, como dice, viene de ilustrar, de la creencia y además la acción que tuvieron los enciclopedistas mediante una serie de proyectos, que el ser humano no nacía malo por naturaleza, sino que el ser humano podía, era simplemente, había que educarlo, tanto al hombre como a la mujer. Vamos a referir, y que eso hacía una buena persona. Era necesario educar, ilustrar. Por eso produjeron la enciclopedia, por eso las cartas persas, por eso el contrato social, por todas estas obras tan importantes para educar al ciudadano. Entonces, la ilustración sobre las mujeres señala que son importantes porque estas mujeres deben de preocuparse, por ejemplo, por la higiene, por amamantar a sus hijos, porque deben ser extraordinarias madres, pero no solamente madres por el cariño, sino por la demostración y el énfasis en la cultura de la higiene. Entonces, estamos hablando de una sociedad en donde las vacunas no existían, o la salud era bastante deplorable, se creía mucho que las enfermedades se contagiaban por los humores, el miasma. Entonces la mujer tiene que construir, desde la perspectiva ilustrada, un espacio doméstico que sea una especie de isla, donde todo sea un remanso de paz, de higiene y de orden, que represente, y esto es bien interesante porque se va a difundir después más adelante, ya y se va a entremezclar con el discurso republicano, el ideal de la república. Durante la ilustración no es así, pero después esos valores van a encarnar, ¿no?, en la república. También está vigente el modelo del ángel del hogar. El ángel del hogar se comienza a gestionar justo en ese momento, en el proceso de la independencia. ¿Qué es lo que debe hacer una mujer? El ángel del hogar es porque está en el espacio privado y debe tener una serie de valores, ¿no?, angelicales, ¿no?, buena, noble, sumisa, dedicada a la maternidad. Recuerden que las mujeres de ese momento eran multíparas, ¿no? Yo a uno de ustedes le pregunto, ¿cuántos hijos tienes? Alguna me dirá, 1, 2, ¿cuántos hijos quieres tener? Yo ninguno. Bueno, es porque nosotros hemos cambiado muchísimo, porque las mujeres de antes tenían 15, 20 hijos,
esa es una mujer múltiple. Entonces, de los cuales no todos sobrevivían. Normalmente morían 5, 7, o sea, muchos hijos y también una altísima tasa de mortalidad infantil. Entonces, poca sobrevivencia. También la muerte de mujeres por parto, ¿no? Entonces, porque las fiebres puerperales, o sea, el parto era un acto donde te jugabas la vida. Entonces, todavía sigue siendo un poco así, pero ha disminuido bastante, ¿no? O sea, cuando una persona muere en esa situación es por negligencia usualmente, pero en el pasado, cada parto, pues, ameritaba que la mujer se dedicase y la familia girase en torno a una preocupación por la parturienta. Y el modelo del ángel de la guerra, que es el que surge en esta circunstancia, en estos hechos que estamos viendo de la independencia. La independencia es una guerra intensa. Pero además no solamente es una guerra formal, también hay una guerra informal, porque hay milicias, porque hay gente que se está ofreciendo, porque la gente está tratando de ver por dónde va a andar. A nadie le gusta la guerra, para empezar, porque la guerra ¿qué implica? Que te confiscan tus bienes, que surge la leva. O sea, la leva es algo que ustedes, los chicos, no conocen, pero los que son más adultos sí, ya no está vigente. Ahora uno hace el servicio militar voluntario, pero antes la leva era, te encontraba y tú de frente, ¿qué estás? Tienes 18, 19, vaya, hacer el servicio militar. Bueno, era muy intenso eso. Entonces, el ángel de la guerra son estas mujeres, por ejemplo las rabonas, que se involucran en la guerra, que portan armas, que preparan alimentos, que espían, algunas son quechohablantes, ¿no? que llevan cartas, que sacrifican por los hijos, que no son delatoras, entonces que guardan secretos, organizan actividades culturales, ¿no? Con los generales o con la gente de los militares, pero van de uno u otro lado, y precisamente por el hecho de ser consideradas como menos, son invisibles, porque nadie sospecha del invisible. En esta sociedad, son sociedades patriarcales, sin duda. Entonces las mujeres están étnicamente divididas, están estamentalmente divididas. Toda la sociedad colonial es una sociedad estamental. Entonces usted puede encontrar a las criollas, las mestizas, las esclavizadas, las indígenas, ¿no? Todo el mundo quería ser, si no era criollo, mestizo, porque el mestizo no paga impuestos. Y la esclavitud se transmite por la línea materna. Entonces, por ejemplo, si está usted teniendo una reunión hablando sobre el tema de la independencia, contra la independencia entre realistas, los que tienen la reunión tienen esclavos, o personas esclavizadas. Estas personas están escuchando, son invisibles a los ojos del amo, pero ellos también tienen una posición sobre las cosas. Y van pasando, llevando información, van calibrando sus intereses, al igual que la población indígena. Erika tenía una población indígena importante. Entonces, estos tres modelos, el modelo ilustrado como marco, el modelo del ángel del hogar, bastante idealizado, y el modelo del ángel de la guerra, que surge en esta coyuntura, que revela qué tanto puede salir la mujer del espacio doméstico, del espacio del hogar, y salen ¿a dónde? A la guerra. Salen a las batallas, salen a espiar, salen a pasar información, salen a ser actores dentro del espacio público también, tanto en el ámbito doméstico, pero también dentro del espacio público. Y se ven y reclaman y piden cosas, tienen propiedades algunas, tienen sus vacas, tienen su ganado, hay documentos en la Biblioteca Nacional de Perú que refieren cómo Juana X le reclama a Antonia Z, oye, yo le he dado al Ejército Libertador tantas vacas para que vengan y se alimente, ¿no? Por ejemplo, la tropa, pero me han emitido vales de consolidación, vales de deuda interna, y esto tengo que cobrarlo 20 años después. Entonces, pero quiere decir que las mujeres de ese momento daban lo que tenían, su patrimonio, sus joyas, todo lo que podían, su trabajo, indudablemente, ¿no? Sigamos. Tratamiento sobre las mujeres e la independencia. Hoy en día se revalora muchísimo la capacidad de agencia. ¿Qué significa agencia? Significa que antes mirábamos a las mujeres como seres sumisos, conformes, o que no participaban.
conforme se iba investigando cada vez más, vemos que sí participaban, o sea, que sí tomaban decisiones que eran vitales para su propia vida, para sus familias, o decisiones para otros también, para el mismo desenlace del conflicto. Hubo mujeres en ambos bandos, y también mujeres que se pasaban de bando, por cierto, como hombres hubo, porque la vida política, y esto hay que entenderlo, la vida política es muy compleja, muy complicada. Y entonces, cuando no hay formación política, como ahora en el presente lo podríamos decir, no, hay tal doctrina, tal esto, tal otro, pero en el pasado no era tan así. Entonces, la gente está expectante, no sabe qué va a suceder. Le hablan de independencia y de pronto entienden mejor, pero tu familia, tu hermano fue apresado por el gobierno español y fue sentenciado a las galeras. Eso se entiende más rápido, ¿no? O porque fue afectado por determinado impuesto. Sí, se subió el impuesto con las reformas borbónicas anteriores, se subió el impuesto de pronto a los alcoholes, se subió el impuesto a la coca, entonces, eso sí me afectó, no me gusta eso. O de pronto, durante la gran rebelión de Tupac una serie de involucrados, muchos de ellos asesinados, encarcelados o exiliados, y entonces eso sí se entiende más rápido que una doctrina, una idea política más abstracta de pronto, ¿no? La idea de la libertad la entendemos todos, no necesitamos tantos elementos teóricos, porque es algo que valoramos nuestra propia existencia, nuestra propia capacidad de decidir. Entonces vamos a ver que el tratamiento en la actualidad sobre las mujeres en la independencia viene desde la capacidad de agencia, desde su propia capacidad de actuar, de involucrarse y de decidir, sobre su posicionamiento político, sobre cómo ellas fueron tomando ideas políticas, formando ideas políticas e incluso difundiendo ideas políticas, ¿no? Rosa Campuzano, en el caso de esta guayaquileña, ¿sí? O también de pronto, ¿no? Manuelita Sáenz, o tantas peruanas que también intervinieron en América, en toda la América del Sur igualmente, fueron tomando ideas políticas y las fueron reflexionando y las fueron difundiendo, de hecho. Redes de parentesco, el involucramiento, el parentesco es vital, lo sigue siendo. Muchas veces entramos a la política por cuestiones de parentesco. Mi padre es político, entonces voy escuchando, voy aprendiendo, voy involucrándome, porque es inevitable, ¿no? No involucrar los sentimientos en estas cuestiones tan importantes para el destino de una nación. Y las percepciones sobre la idea de patria. ¿Qué pensaban ellas sobre la idea de patria? La patria chica. La patria chica, ¿no? Es difícil, aún tenemos ese problema nosotros como peruanos, entender la patria grande, o la patria continental. Todavía valoramos solamente la patria chica, cuando debemos entender las tres dimensiones, ¿no? Sin ser chauvinistas, ¿no? Sino ser nacionalistas en el buen sentido de la expresión, de valorar lo nuestro. Pero la patria chica, que es la patria Pisco, por ejemplo, Ica, la patria grande, que es el Perú, y la patria continental, que es América Latina, por ejemplo, o América, o como quieran darle a la denominación. Pero y la patria universal, que es una visión mucho más cosmopolita, valorarnos como seres humanos que pertenecemos a un mundo, ¿no? a una humanidad. Siguiente, por favor. Sí. Vamos a ver, vamos a apurar un poquito para que puedan seguir los otros. Esta es una proclama muy interesante. ¿Cómo se les llamaba a las mujeres? El bello sexo. Así era la forma como éramos conocidas. El bello sexo. Es una proclama que hace José de San Martín apenas llega en 1820, justo para esta fecha, ¿no? Y dice que inducía, ¿no? Desde Pisco, donde acaba de desembarcar, para que siguiera la mujer trabajando con su valor e inteligencia reconocidos por la causa de la patria. El nombre de todas las damas que actuaron y el recuerdo de los hechos más culminantes merecen la gratitud nacional, como señala el historiador Morán. Siguiente, por favor. Voy a leer esta partita para luego usted un poco discutirla. Proclama de José de San Martín el bello sexo. La inocente América, en la lucha que sostiene contra los tiranos que la esclavizaron durante 3 siglos, necesita del influjo del bello sexo, o sea, necesita de las mujeres. Proclamar la independencia implica necesidad de las mujeres.
no menos que de los robustos brazos de sus hijos, para coronar la obra de su emancipación. No falta sino libertar el suelo de los incas, y aquí está el ejército que lo va a emprender, y que he jurado conseguirlo o sepultarse entre sus ruinas. A vosotras, ilustres peruanas, toca ahora el auxiliar nuestros esfuerzos, empleado vuestro dulce y irresistible influjo, matronas respetables, o sea, las madres, esposas tiernas, castas doncellas, virtuosas hijas. Es muy interesante, porque tú, cuando vas a dar la vida, ¿por qué lo haces? Cuando no tienes una noción de patria grande, todavía no tienes la idea de un Perú independiente, ni nada de eso. ¿Por qué lo haces? Cuando das la vida por algo, el primer referente es la familia, es la sangre. Entonces, San Martín, que era un extraordinario militar, entiende estas cuestiones. La sangre, la emoción, el vínculo es lo que va a alentar a participar no solo a las mujeres, sino por intermedio de las mujeres a los hombres. Las mujeres son madres, y las mujeres, así como he visto varias señoras que están alentando a sus hijos que hayan un extraordinario recital, bueno, las mujeres son madres y entonces van alentando cosas, van alentando valores, y ahí surge bien el tema del vínculo filial, ¿no? Se aprecia, estimulando a aquellos a quienes habéis dado el ser, a vuestros esposos, a vuestros amantes, a vuestros padres, que se armen, o sea, que vayan a la guerra, no para defender al despotismo, sino para conquistar la libertad. Decirles que abandonen este infestado asilo de crueldad y tiranía y vengan a unirse a los soldados de la independencia. O sea, por intermedio de ustedes, mujeres, yo necesito que se unan los soldados. Recuerden que hay un ejército regular y un ejército que es milicia, o que también son voluntarios y necesitan estar motivados. No van a ir solos, no tienen caballos. Cuando no es milicia no tienen caballos, un esclavo no tiene caballo. Un esclavo no tiene dónde, es un esclavizado, no tiene de dónde conseguir la comida. Necesita, y si cae enfermo, no hay hospital que lo vaya a atender en una guerra. Entonces necesita alguien que lo cuide, alguien que sepa. Las mujeres eran grandes conocedoras, por ejemplo, de la medicina popular, que lo cure, ¿no? Que le lleve las cosas en ese momento, que además que lo proteja, alguien en quien confiar, una persona con la cual que dé la vida por él. Yo creo que ahí hay como una especie de similitud entre los luchadores atenienses, los que se iban a la guerra en Atenas, ¿no? La noción de amistad era eso, amigo es el que te cuida la espalda. O sea, la persona leal en la que tú te entregas por completo y tú le das, o sea, le confías tu vida. Eso era un poco la rabona, esas eran las mujeres que acompañaban a los hombres, ¿no? Pero lo acompañaban de igual a igual, o sea, peleaban de igual a igual y con igual valor, ¿no? Entonces es importante conocer esto. Vamos, siguiente. Las mujeres en Pisco. Bueno, acá hay una interesante referencia a Francisca Sánchez de Pagador y Josefa Sánchez, ¿no? Aunque hay bastante inexactitud sobre estas mujeres, es importante entender que sí se les refiere, hay un texto muy interesante de Elvira García sobre las mujeres en el Perú, y las señala como unas mujeres que hicieron bastante activismo, sacrificios, ¿no? Esta educadora, que en el mundo agitado de la guerra, ¿no? Sirvieron, ¿no? Estas dos hermanas a la causa patriota. Vamos, por favor, la siguiente. También la misma autora, citando al historiador Germán Leguí Martínez, señala, por ejemplo, ¿no? Que durante el protectorado las mujeres, en el caso de Lima, pero esto lo he puesto porque se puede hacer la analogía para otras regiones, ¿no? ¿Qué hacían? Eran arriesgadas, eran, por ejemplo, eran temerarias, ¿no? Eran infiltradas, se metían en el otro ejército, por ejemplo, en el realista, las veían con sospecha, pasaban información, las cartas, los rumores, ¿no? Difundían noticias falsas, por ejemplo, o panfletos igualmente, las que sabían leer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos a dos que fueron presas, Mercedes Nogareda y doña Manuela Estacio, y aún hubo ocasión en que puso
arresto a 12 o 14 mujeres juntas, antes de San Martín. O sea, ya se estaban difundiendo las noticias sobre la posibilidad de la independencia, ¿no? Vamos a ver, siguiente. Fueron interpeladas, ¿no?, la monja Riofrío, por ejemplo, en calidad que se refugia en un convento en Ica, y esta monja tenía insignias del Ejército Libertador y noticias y cartas. Entonces ella lo que hace es se refugia en un convento para que no puedan incautarle nada los realistas. Y es efectiva porque, a pesar que los realistas llegan hasta las puertas del convento y dice: esta es la casa de Dios y aquí no entra nadie. Vamos a ver un poquito esto simplemente, ¿no? El espacio conventual que contiene a los soldados que se aprestan a ingresar a su celda. Como represalia, sufre una persecución sin tregua por parte del poder realista. La última semblanza corresponde a la iqueña Agustina Antoñete. Antoñete es muy dinámica, es una mujer política, ¿no? Vamos a ver qué hace. En ella, García nuevamente destaca el accionar libertario del sujeto femenino dentro del espacio público, sin temer las represalias realistas. En el primer volumen de la Gaceta del Gobierno del Perú aparece una referencia a la actividad patriótica de Riofrío. Antoñete desafía el orden colonial, que defiende el general Juan Ramón Rodríguez. O sea, estamos prácticamente en el 24, en el 25, y colabora con actividades de inteligencia, logística, propaganda y protección del ejército independentista. Esto es importantísimo, porque si bien la declaración de la independencia es en el 21, es una declaración, pero en la realidad no es la independencia prácticamente, ¿no? Es para ganarle la moral al ejército realista, para que se difunda entre todos aquellos que todavía están dubitativos, porque debaten familiarmente: oye, mira, es esto, la independencia, también da miedo a la independencia. ¿Qué puede implicar? Miedo al haitianismo, miedo a la plebe, de pronto. Entonces, finalmente, los servicios dicen que a los enemigos de la nación y al rey tiene hechos Agustina Antoñete son tan públicos y manifiestos que en repetidas ocasiones ha sido su casa asilo de ellos, o sea, de los patriotas, con notable perjuicio del vecindario. El caudillo de las montoneras de Chincha, Antonio Pola, se hospedó en su casa y pasó a la ciudad a ser espía por la entrada de Raulero. Siguiente. Creo que ahí finaliza la clase. Y por último, mujeres esclavizadas. Mujeres indígenas y mujeres esclavizadas. Las mujeres esclavizadas, en el caso de Ica, eran un número importante por la cantidad de haciendas o de casas haciendas que existían en esta región. Y no muchas no estaban contentas. Recuerden que la esclavitud se transmite por la vía femenina y las mujeres sabían eso. O sea, no naces esclavo por ser hijo de esclavo, sino por ser hijo de mujer esclavizada. Entonces, siguiente pasa. Con esto terminamos con dos imágenes. La primera imagen, que es de una acuarela de Pancho Fierro. Fíjense ustedes, la mujer esclavizada está atendiendo en una casa hacienda. Entonces está dentro de las labores de trabajo, que además eran bastante extenuantes, ¿no? Entonces hay promesas de libertad. Recuerden que San Martín dio la famosa ley de vientres libres, que es una ley un poco engañosa, un poco tramposa políticamente. ¿Por qué? Porque la ley de vientres libres dice: todo aquel que nace a partir de 1821, ¿no?, que ha sido esclavo o que ha trabajado dentro del ámbito de la lucha por la independencia, será libre. Pero muchos de los esclavizados no sabían leer ni escribir, y eso llega al ámbito más urbano y quizás periurbano. Lo que pasa con el ámbito rural: las personas no saben leer y escribir, no tienen capacidad de negociación por eso mismo. Entonces los amos mienten muchas veces. No, todavía no, él no nació, o pone las partidas de nacimiento, porque quien registra las partidas de bautizo es el amo, y le pone una fecha anterior, y no sabe la persona, ni el esclavo ni la esclavizada, ¿no? Entonces, fíjense, echa la ley, echa la trampa. No fue la intención de San Martín, por supuesto, pero sucede. En la práctica, los amos, los dueños de las haciendas,
¿no? O dueñas, porque a mí había, pues hacen esas cosas ondulantes y evaden la norma, evaden ese mandato. En el último recuadro, y aquí concluimos, aquí sí vemos la parte festiva, ¿no? La parte festiva, donde hombres y mujeres están festejando la independencia. O sea, sí, ellos sí se sienten reconocidos, sienten que es importante para ellos la independencia. Y su situación de libertos, o incluso de poder comprar su libertad, porque eso es algo que está permitido desde el régimen colonial, por cierto, no es una novedad la independencia, pero una mayor posibilidad, y de todo aquel que naciese a partir del 21, y de cómo se va llevando a la práctica esta lucha, ¿no? La conformación, por ejemplo, de palenques, ¿no? De cimarronaje, que es una forma también de protesta social contra la esclavitud. Entonces vamos observando que hay una actividad enorme por parte de los afroperuanos, las afroperuanas. Muy bien, espero no haberlos aburrido, espero que les haya gustado la conferencia y estoy muy agradecida por su tiempo y por su paciencia de haber escuchado, y ahora sí con los niños continuamos. Muchas gracias. La doctora María Inés Valdivia, ella es historiadora, ha venido a la provincia de Chincha a hablarnos acerca del rol y importancia de la participación de la mujer en el proceso de la independencia. Doctora María Inés, bienvenida al programa Chincha la Historia. Muchísimas gracias por la invitación y también por la invitación del colectivo Pisco al Bicentenario y al Futuro para promover la historia, que es algo fundamental en nuestro país. Doctora, usted dentro de la investigación hemos visto que ha tenido diversos libros ya publicados acerca de género femenino y la importancia que tiene en la historia, no solamente del Perú, sino a nivel mundial. ¿Entre qué obras nos puede mencionar de trabajo realizado? Bueno, yo publiqué 2 libros, El liberalismo social en el Perú y el otro es El feminismo católico. En el primero es un recorrido sobre las posturas liberales, pero también sobre las organizaciones como los masones, por ejemplo, las compañías de bomberos, las logias masónicas, las compañías de bomberos, que fueron, y las ligas de libre pensamiento, que fueron muy importantes para la difusión del republicanismo y en algunos casos también del liberalismo. Y en el segundo caso, el feminismo católico es un estudio sobre, desde el siglo XIX hasta 1956, sobre las mujeres y cómo se han ido politizando, cómo han ido luchando por sus derechos y obteniéndolos. En este caso, bueno, ahora hay un cambio, porque historiográficamente se reconocía que era recién en 1955 y se hace visible hasta en el 56, pero ya hay un estudio nuevo de un historiador, Carlos Bedoya, que descubre, ¿no? Y muy buen aporte, que es en 1947, donde las mujeres van por primera vez al sufragio, pero de forma indirecta, y son elegidas 44 alcaldesas por primera vez en la historia peruana. En cuanto a la ponencia que hemos escuchado, la mujer en el proceso de la independencia del Perú, ¿a qué fuentes usted ha recurrido pues, para poder darnos a conocer todo este rol tan importante de la mujer? Bueno, fuentes primarias, la colección de la independencia, sin duda es lo más importante que hay, son casi más de un centenar de libros que nos permiten a nosotros ir hurgando, buscando, ¿no? Cómo ha sido la participación de mujeres, de hombres y mujeres, pero de lo que se ha deshistorizado, nos interesan a nosotros las mujeres esclavizadas, las mujeres indígenas. Luego también hay mucha documentación que ha puesto en valor y en acceso público la sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional del Perú. También hay prensa que es interesante, que también tiene la tiene en el catálogo Hall y el inventario ha puesto a público también por parte de la sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Y también tiene una colección de periódicos y folletos y panfletos que es muy valiosa para poderla revisar. Y respecto ya a obras que estén publicadas, estudios ya más, no que lo digamos coetáneos, no, pero de varios autores, yo puedo señalar que es Claudia Rosas y Sara Beatriz Guardia, quienes han hecho estos esfuerzos por congregar a diversos investigadores e investigadoras para poder estudiar el proceso de la independencia desde la perspectiva de las mujeres.
Y también Cecilia Méndez ha hecho un trabajo también encomiable sobre las historias locales, cómo se ha percibido la independencia desde los ámbitos locales, regionales, ¿no? Que son necesarios para poder entender una dinámica distinta del proceso de la independencia, no desde arriba, no solamente desde los hombres, no solamente desde una posición hegemónica, sino más bien desde los actores sociales, subalternos, que creo yo es indispensable para entendernos mejor como país, como nación. Gracias, doctora. Felicitaciones por la ponencia y lo esperamos nuevamente, quizás también en la provincia de Chincha. Cuando quieran, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Gracias.